Mi prometida, llena de ilusiones y creyendo que me obsequiaría con una sorpresa inolvidable, decidió ubicar a mis progenitores tóxicos en los asientos de honor durante el día de nuestra ceremonia nupcial. No obstante, fui yo quien la dejó completamente desconcertada al declarar la anulación total e irrevocable del compromiso matrimonial. Estoy en una relación seria, o al menos lo estuve hasta hace poco. Había organizado minuciosamente mi unión con mi novia en apenas 7 días más. Habíamos compartido un trayecto de 4 años completos, un lapso repleto de experiencias compartidas que me convencieron de que junto a ella podría edificar un núcleo familiar genuino, estable y colmado de afecto, algo que había soñado durante toda mi existencia. Provenimos de ambientes hogareños que se contraponen de manera radical, como si hubiéramos crecido en realidades paralelas e incompatibles. Yo emergí de un hogar desintegrado, donde el desorden y la inestabilidad eran la norma diaria. Mis padres lidiaron con adicciones graves a narcóticos y eran excesivamente jóvenes, inexpertos e irresponsables cuando me concibieron en un momento de impulsividad. Carecían por completo de solvencia económica, de equilibrio emocional y hasta de una auténtica inclinación por la paternidad. Hasta la fecha actual, me resulta un misterio insondable el motivo por el cual optaron por traerme al mundo, ya que sus acciones nunca reflejaron un compromiso real con esa decisión. Cuando yo era apenas un infante vulnerable, incapaz de defenderse o comprender el mundo que lo rodeaba, mi madre, sin remordimientos aparentes ni explicaciones detalladas, me entregó al sistema de acogida temporal, un laberinto burocrático y frío. Aquella etapa de mi vida se convirtió en un tormento prolongado que dejó huellas indelebles en mi psique. Fui reubicado de vivienda en repetidas e incontables oportunidades, habitando espacios donde, en lugar de hallar refugio y ternura, frecuentemente me sentía expuesto al peligro y desprovisto de cualquier forma de cariño sincero. Otros niños, sumidos en sus propios conflictos internos, me hostigaban con una ferocidad implacable, y en varias instancias, incluso los adultos designados para velar por mi bienestar me causaban perjuicios físicos o psicológicos que agravaban mi vulnerabilidad. Transcurrí la mayor parte de aquellos años inmerso en una soledad opresiva, con un temor persistente que me atenazaba como una garra invisible, sin tener la menor idea de en quién podía depositar mi fe o si alguna vez encontraría un rincón donde sentirme verdaderamente acogido y valorado. Después de varios años de esa existencia nómada e inestable, surgió un evento imprevisto que alteró drásticamente el curso de las cosas. Mis progenitores, de forma abrupta y sin previo aviso, resolvieron que anhelaban recuperarme y reintegrarme a su lado. Según sus palabras, habían reformado sus estilos de vida, dejando atrás las drogas y esforzándose por adoptar patrones más saludables y responsables. Al menos en apariencia externa, aquello parecía verosímil. Me garantizaron que habían superado sus vicios y que ahora se hallaban dispuestos a cumplir con su rol parental. Aquella revelación desencadenó en mí un torbellino de sentimientos encontrados y complejos. Una fracción de mi interior, esa que aún conservaba el deseo primitivo de ser querido y de integrar un clan familiar cohesivo, quiso aferrarse a esa posibilidad con desesperación. No obstante, otra porción más profunda, marcada por el dolor acumulado, se encontraba plagada de perplejidad, agravio y escepticismo. ¿Cómo era posible que reaparecieran tras haberme dejado atrás en los periodos más críticos y oscuros de mi trayectoria vital? Había soportado un sinfín de penurias en absoluto aislamiento, y de pronto, emergían declarando que en ese instante sí estaban capacitados para asumir la responsabilidad. Se trataba de una ilusión cruel, similar a un engaño elaborado para un menor que jamás había conocido la calidez de un hogar estable y amoroso. En aquel momento preciso, no extendieron ninguna apología auténtica ni mostraron un remordimiento profundo por sus acciones pasadas. No entablamos ninguna discusión significativa sobre los acontecimientos históricos, tales como mi abandono en un centro de acogida o las consecuencias emocionales que aquello generó. Meramente afirmaron que en el pasado no se sentían preparados, pero que en el presente sí lo estaban, como si esa declaración superficial bastara para cerrar el capítulo. Sentí que aspiraban a progresar sin confrontar ni validar el sufrimiento que habían infligido, pero considerando que nadie me había adoptado formalmente mientras permanecí en el sistema, mis alternativas eran escasas y restrictivas. Por consiguiente, acabé retornando a cohabitar con ellos en un intento por reconstruir lo irreparable. Fue una transición peculiar y desorientadora, como si estuviera conviviendo con forasteros que, teóricamente, eran mis padres biológicos, aunque en múltiples dimensiones seguían pareciéndome ajenos e impersonales. Cualquiera podría presumir que, tras un lapso tan extenso de deserción y luego de todo el suplicio que padecí sin su apoyo, regresarían con una mayor dosis de bondad, cautela o, al mínimo, con una empatía comprensiva hacia mi historia. Sin embargo, la realidad distó mucho de esa expectativa idealizada. En vez de procurar enmendar las rupturas emocionales o reconocer el agravio causado, procedían como si el tiempo hubiera borrado todo rastro de conflicto, como si pudiéramos reanudar una dinámica familiar que nunca existió, simulando ser un grupo unido, alegre y sin resquemores pendientes. Jamás indagaron con curiosidad genuina acerca de cómo había transcurrido mi existencia durante su prolongada ausencia.
No deseaban oír relatos sobre los hogares de acogida, el hostigamiento que sufrí, el aislamiento que me devoraba por dentro o el dolor de percibirme olvidado y rechazado. En su lugar, aguardaban que exhibiera sonrisas forzadas, que me comportara como si todo marchara sobre ruedas, como si sus elecciones no hubieran grabado cicatrices profundas e invisibles en mi ser. Solían comentar, con un matiz que lindaba entre la reprobación y el asombro fingido, cuánto había mutado desde la última ocasión en que me observaron, como si anticiparan hallar al mismo infante ingenuo que habían descartado, inalterado a pesar de las vicisitudes acumuladas. No eran capaces, o tal vez no querían serlo, de asimilar que haber sido desplazado repetidamente de un sitio a otro, enfrentando intimidaciones y maltratos, inexorablemente me moldearía de formas irreversibles. Anhelaban que encarnara a un niño convencional, jovial y sin complicaciones, como si mi niñez no hubiera sido un vórtice de adversidades que distorsionaba cualquier noción de normalidad. No obstante, yo portaba un cargamento pesado de cólera reprimida, melancolía abrumadora y desorden mental que no hallaba un espacio seguro para manifestarse, pues expresarlo habría desestabilizado la precaria armonía de esa morada disfuncional. A pesar de sus defectos evidentes, residir con ellos representaba, en cierta medida, una mejora respecto al sistema de acogida, aunque eso no mitigaba el padecimiento inherente. Si no satisfacía las demandas de mi padre, ya sea en el ámbito académico, en las obligaciones domésticas o simplemente por no alinearme con su visión idealizada de conducta, él me sancionaba con rigurosidad extrema. En ocasiones, recurría a un cayado para azotarme las manos con fuerza, en otras, me confinaba a la cama sin probar bocado, como si la privación alimentaria constituyera un mecanismo adicional de dominación. No se trataban de reprimendas ordinarias, eran estrategias que explotaban mi historial traumático para subyugarme por completo. Existía en un estado perpetuo de vigilancia, pisando terreno minado alrededor suyo, ignorante de qué acción podría detonar su furia impredecible. Pero lo que laceraba aún más, si es que eso era posible, era la pasividad absoluta de mi madre. Ella se mantenía en las sombras, muda como una estatua, como si no formara parte activa de la escena. Albergaba, con una esperanza infantil y vana, que en algún punto intercedería en mi favor, que lo detendría o que, al menos, me brindaría un gesto de consuelo posterior. Mas eso jamás se materializó. Me afanaba con denuedo por ser lo suficientemente valioso, por eludir las penalizaciones, por evitar un retorno al sistema de acogida que tanto me aterrorizaba, pero invariablemente percibía que me hallaba al borde del fracaso, a un suspiro de cometer una falta que desataría un nuevo ciclo de reproches o agresiones físicas. Mi niñez fue, sin atenuantes ni exageraciones, un auténtico infierno que moldeó mi percepción del mundo. Al alcanzar los 18 años, la emancipación se presentó como un horizonte prometedor. Había intentado fugarme en episodios previos, pero siempre me coaccionaban con la amenaza de reinsertarme en el sistema, una perspectiva que me paralizaba de terror. Estaba exhausto de mis padres, de sus alaridos constantes, de sus castigos arbitrarios y de esa sensación incesante de no pertenecer a su esfera. Deseaba escapar, sin importar el destino, solo requería distanciarme de ellos y de esa vivienda donde la serenidad era un concepto ajeno. Para ese entonces, el vínculo conyugal de mis padres se deshilachaba irremediablemente. La ira que antes canalizaban hacia mí ahora se dirigía mutuamente en confrontaciones virulentas. Sus disputas eran encarnizadas, saturadas de acusaciones referentes a finanzas, infidelidades y hierros históricos. Los altercados, frecuentemente ruidosos y prolongados, reverberaban a través de las paredes delgadas, y los vecinos, involuntarios espectadores, recurrieron a las autoridades policiales en repetidas instancias. La vergüenza de presenciar a los oficiales en el umbral, mientras los mirones escrutaban desde sus ventanales, resultaba insoportable y humillante. Me indignaba profundamente que me situaran en escenarios donde la patología de nuestra unidad familiar quedara al descubierto ante la sociedad. Cuando arribó la etapa de ingresar a la educación superior, mis padres presupusieron que me mantendría en proximidad geográfica, atado a su influencia, auxiliándolos en quehaceres cotidianos o asumiendo roles de cuidador subsidiario a medida que envejecían. Pero yo albergaba aspiraciones alternativas, planes meticulosamente ocultos porque sabía que no contarían con su beneplácito. De manera intencional, postulé a instituciones académicas remotas, persiguiendo no solo separación espacial, sino también liberación sentimental y cognitiva. Por fortuna, logré una subvención que transformó mi panorama por completo, eximiéndome de cualquier atadura pecuniaria con ellos. Mis padres nunca habían acumulado fondos para mi instrucción ni delineado un porvenir para mí, solo ambicionaban retenerme en su ámbito bajo sus términos dictatoriales. Al percatarse de que me alejaría considerablemente, reaccionaron con un descontrol absoluto. Mi madre derramaba lágrimas copiosas, implorándome que permaneciera, mientras mi padre, colérico, procuraba amedrentarme. Pero ya no era el infante frágil de antaño. Empaqué mis pertenencias en un silencio sepulcral, sin ceremonias de adiós, y partí hacia lo desconocido. Inclusive, intentaron implicar a las fuerzas del orden, alegando que corría peligro inminente,
pero al verificar que era mayor de edad y que meramente me dirigía a mis estudios, las instancias oficiales desestimaron sus reclamos. Durante mi permanencia universitaria, obtuve un empleo parcial que, aunque humilde en remuneración, me permitió autoabastecerme con dignidad. Por vez primera, administraba ingresos propios, destinándolos a alimentación, materiales educativos o arrendamiento. Era una percepción de independencia que jamás había saboreado. Sin embargo, mis padres, al enterarse, reincidieron en sus intrusiones, reclamando dinero o apareciendo inesperadamente en el campus para manipularme mediante culpabilidad inducida. Agotado por sus maniobras, los confronté con amenazas de obtener una orden judicial de alejamiento y potenciales litigios por hostigamiento, aunque carecía de certeza legal absoluta. La estratagema surtió efecto, se retiraron de mi órbita. Con el transcurso del tiempo, acudí a sesiones terapéuticas para cicatrizar las laceraciones de mi infancia y me concentré en mis obligaciones académicas. Al culminar mi graduación, ya había transcurrido un periodo significativo sin contacto con ellos, y esa autonomía representaba una euforia indescriptible. Fue en ese contexto cuando crucé caminos con mi prometida. Ella emergía de un trasfondo familiar antitético, un clan cálido, cohesionado, exento de disfunciones notorias. Sus parientes me integraron como a un miembro propio, obsequiándome el calor familiar que siempre me fue negado. Empero, un asunto recurrente empañaba nuestra conexión, su persistente anhelo por conocer a mis padres y fomentar una reconciliación. A pesar de haberle narrado cada pormenor angustioso de mi historia, ella continuaba convencida de que no podían ser tan nefastos, que el lazo parental podría redimirlos mediante el amor incondicional. Le reiteré en múltiples oportunidades que no deseaba reabrir esa compuerta sellada, pero su insistencia se mantenía inquebrantable, como si no pudiera internalizar que mi veredicto era inapelable. Todo se precipitó un día, tras una jornada laboral extenuante y fatigosa. Al ingresar al hogar, capté voces procedentes de la cocina. Mi prometida charlaba con su confidente más cercana. Sin que detectaran mi llegada, escuché cómo admitía haber localizado a mis padres a hurtadillas y haberlos convocado a nuestra unión como un regalo inesperado. Discurría con efervescencia, visualizando mi expresión al descubrirlos en los asientos frontales. Afortunadamente, su amiga, informada parcialmente de mi narrativa, la interpeló con firmeza, alertándola de que se trataba de una iniciativa desastrosa y una violación flagrante a mi confianza. Mas mi prometida defendió su proceder con vehemencia, arguyendo que, en calidad de futura cónyuge, poseía autoridad para decidir lo beneficioso para mí. Inclusive, aseveró que yo magnificaba los hechos respecto a mis padres y que, tras interactuar con ellos, no aparentaban ser tan perjudiciales. Sus declaraciones me atravesaron como una daga afilada. Había transgredido un umbral que le había suplicado respetar con insistencia. Sin generar un alboroto inmediato, abandoné la residencia sigilosamente para serenarme. Al retornar, ella simulaba normalidad absoluta, pero yo era incapaz de disimular. No concilié el sueño esa noche, torturado por la noción de desposarme con alguien que desoía mis fronteras emocionales. Aunque la ceremonia nupcial constituía un hito trascendental, la inclusión de mis padres era un veto categórico. Determiné que precisábamos una plática grave, pero no podía soslayar la envergadura de su deslealtad. Por fin, logramos sentarnos a dialogar con mi prometida sobre lo que había overheard inadvertidamente. La encaré con franqueza, confesándole que había captado su intercambio con su amiga íntima, donde revelaba haber rastreado a mis padres y extendido una invitación a la boda. Le dejé patente que no los deseaba presentes bajo ninguna circunstancia. Le refresqué la memoria sobre las razones precisas por las cuales los había excluido de mi existencia, detalles que ella ya dominaba a la perfección. No se trataba de un antojo caprichoso ni de obstinación irracional, era una barrera indispensable que requería su acatamiento, particularmente porque incidía en uno de los días más pívotels de mi trayectoria. Ella intentó debatir, alegando que no pretendía obrar a mis espaldas y que sus motivaciones eran puras y bien intencionadas. Me expresó que, al convertirse en mi consorte, sentía legitimidad para conocer a quienes me habían criado. Para ella, era como si tuviera licencia para penetrar en esa faceta de mi pasado. Pero yo rechacé esa premisa rotundamente. Le aclaré que ser mi esposa no le confería potestad para dictar resoluciones unilaterales, especialmente aquellas que rozaban mi historial doloroso. Necesitaba que comprendiera que ese capítulo ya no formaba parte de mi realidad y que no estaba autorizada a revivirlo. Fue en ese instante cuando mi prometida mencionó que mis padres no lucían tan malvados y que refutaban muchas de las acusaciones que les imputaba. Detalló que había conversado con ellos en persona, y aunque reconocían no haber sido ejemplares, ahora exhibían una madurez reflexiva y un arrepentimiento sincero. Insistió en que habían evolucionado, que solo bastaba observarlos con mis propios ojos para corroborarlo, pero he aquí el quid. Yo ya los había escrutado y oído promesas de transformación que resultaron ser falacias rotundas.
Disertó sobre cómo el tiempo modifica a los individuos, cómo el ayer no debería dictaminar el mañana y cómo otorgarles esta chance me permitiría verificarlo, asegurando que no me arrepentiría. Me confió que me echaban de menos, que añoraban a su descendiente y que se entusiasmaban genuinamente con la invitación. Mientras hablaba, noté que creía firmemente en sus palabras. Además, eran maestros en la manipulación sutil. Inclusive, los equiparó con sus propios padres al afirmar que ningún progenitor es impecable y que yo los penalizaba injustamente tras tantos años. La analogía fue que su padre una vez le prohibió visitar a una amiga por falta de supervisión, como si eso equivaliera a privarme de alimento por días o agredirme con objetos. Me senté con ella, impulsado por el amor que le profesaba, para ilustrarle la gravedad real de la situación, pero en cambio, optó por defenderlos con mayor ahínco, y no lo toleré más. Estaba a punto de desposarla al día siguiente, pero le comuniqué que no procedería. No meramente por rehusarme a casarme con ellos presentes, sino porque no anhelaba unirme a alguien que ignoraba mis límites. No debatíamos sobre el número de vástagos, el lugar de residencia o cuestiones similares, donde el diálogo y las concesiones son pilares de una relación saludable. Esto trascendía su jurisdicción, y ella no podía imponerlo solo porque consideraba que todo ser debe poseer padres. Si mis progenitores jamás me hubieran rescatado del sistema, hoy sería esencialmente un huérfano, y eso no alteraría su percepción de mí en lo absoluto. No es la persona que creía amar, y contraer nupcias con ella sería un yerro catastrófico. Lamento que nuestra charla no fructificara, pero representaba la postrera oportunidad para rectificar. Hoy se suponía que sería el día de mi enlace nupcial, un evento que debería haber estado impregnado de gozo y promesas de futuro, pero en su lugar se transmutó en uno de los más arduos, angustiantes y esclarecedores de mi existencia. Apenas pude pegar ojo la noche anterior, permanecí despierto, con la mente girando en espirales interminables. No podía concebir edificar un porvenir con alguien que desestimaba mis fronteras emocionales. No podía forjar una vida compartida con quien se negaba a atender mis relatos de sufrimiento, que operaba a mis espaldas e introducía sin consentimiento a las mismas figuras de las cuales me había esforzado tanto por distanciarme. No podía coexistir con alguien que me tildaba de exagerado cuando solo intentaba resguardarme de daños adicionales. Esto no se limitaba a mis padres, involucraba la confianza fundamental, la seguridad sentimental y si la persona con quien me uniría realmente me percibía y aceptaba en mi totalidad. Porque si no me acogía sin ellos, entonces no me acogía tal como soy y ambicionaba modificaciones previas al matrimonio. Mi ahora exprometida aún interpretaba la anulación como un capricho infantil mío, pero se lo reiteré al amanecer, la boda estaba irrevocablemente suspendida. Me miró con incredulidad, meneando la cabeza, y me instó a cesar las exageraciones basándose en nuestra última discusión. Me informó que se dirigía al sitio del evento para reunirse con su estilista y las madrinas, esperando que yo emulara su ejemplo. Agregó que mis padres asistirían, quisiese o no, y que post ceremonia podríamos retomar el tema, quizás sin necesidad de verlos frecuentemente. Y con eso, partió ataviada con su atuendo nupcial. Dado que no atendía a razones, contacté a sus padres y les notifiqué que la unión estaba oficialmente cancelada. Se mostraron estupefactos y bombardearon con interrogantes sobre el suceso. Les relaté la verdad íntegra. No lo asimilaron favorablemente, y detecté que compartían la visión de mi ex, creyendo que requería padres para estar completo, pero les enfaticé que mi determinación era inalterable. Tras esa charla, recibí una cascada de llamadas de mi ex prometida. Al contestar finalmente, vociferaba entre sollozos histéricos, descargando toda su frustración. Me etiquetó de pusilánime por abortar la boda y aseveró que la había avergonzado ante el mundo. Repetidamente, juraba que jamás me absolvería por mis acciones. Pero entonces profirió algo que franqueó todos los confines éticos. Con veneno destilando en su tono, me espetó que mis padres acertaron al abandonarme en la infancia. Me espetó que no merecía compañía alguna, que estaba fracturado irremediablemente, que no era digno de afecto y que mi destino era la soledad perpetua. Fue un golpe bajo, deliberado y malicioso. En ese punto, le indiqué que había oído suficiente. Le avisé que empaquetaría sus pertenencias y las depositaría en el exterior, puesto que la propiedad era mía y yo asumía los pagos. Su nombre no figuraba en la hipoteca. Ella persistía en sus gritos, pero colgué la comunicación. Desde entonces, mis camaradas, conocedores de mi odisea completa, me han brindado respaldo incondicional, más la familia de mi ex me considera culpable. Honestamente, sus opiniones me son indiferentes. Si tanto les atraen mis padres, que los adopten ellos. Estoy convencido de haber tomado la ruta acertada. Si los roles se invirtieran, jamás le habría infligido a ella lo que me perpetró. Si me hubiera confidenciado que un segmento de su pasado era lacerante o que ciertas personas representaban riesgos para su bienestar, lo habría honrado sin cuestionamientos. Cuando ella veta algo, yo presto oídos.
Cuando manifiesta malestar, lo tomo con seriedad. Eso encarna el amor y el respeto auténticos. Pero cuando se trató de mí, no reciprocó. No acató mis límites, por ende, todo concluyó. No poseo demasiadas novedades para compartir sobre mi cotidianidad, pues tras el torbellino de eventos, he roto definitivamente con mi exprometida. Ella acudió a recolectar sus posesiones una semana posterior, y no intercambiamos ni una sílaba. Solo tomó sus bienes y se retiró. Para mí, eso fue aceptable, ya que no restaba mucho por verbalizar. Sé que estaba furibunda por la suspensión de la boda, pero no es como si me hubiera otorgado alternativas viables tras su maniobra con mis padres. Hablando de entidades perniciosas encarnadas en humanos, mis progenitores no fueron notificados de la anulación. En medio del caos de la cancelación, se les pasó por alto, y aún así se apersonaron en el venue. Al ser denegado su acceso, pues no habría ceremonia, asumieron que era un pretexto mío para bloquearlos, aunque efectivamente no existía boda. Ignoro si contactaron previamente a mi ex y ella ignoró por resentimiento, o si me llamaron directamente desde el sitio, pero indagaban qué proceder con ellos. Les sugerí que, si se resistían a partir, invocaran a la policía. Y así aconteció, sobre todo porque intentaron infiltrarse ilegalmente. Se formularon cargos menores, pero mis padres recurrieron a mi ex solicitando auxilio. Ella replicó que, al no casarse conmigo, ellos tampoco integraban su familia y que no era su dilema. Lo supe porque, tras narrárselo a sus padres, estos me telefonearon exigiendo que asumiera responsabilidad por los míos, alegando que ya lidiaban con los gastos de una boda que yo había abortado. Les respondí que no son mis padres. No generé este embrollo, y quien precipitó la cancelación fue su hija mediante sus actos. Me desconectaron abruptamente, no sin antes amenazar con que sus letrados me contactarían. Hasta el momento, no han procedido, y dudo que posean un argumento sólido contra mí. Mis padres reafirmaron, una vez más, ser precisamente lo que advertí desde el principio. Y no es como si no lo hubiera proclamado desde el arranque. Han transcurrido casi 6 meses desde esa confrontación con los padres de mi ex, y hasta ahora no he recibido notificación alguna de sus abogados.